Esa noche de noviembre, la lluvia caía en láminas constantes, convirtiendo las calles de la Ciudad de México en ríos de neón reflejado y luces de autos. Ximena Rodríguez empujó la puerta de vidrio de la fonda de sal, sacudiéndose las gotas de su cabello oscuro, mientras el cálido aroma a café y sándwiches de queso a la parrilla la envolvía como un abrazo familiar. Sus tenis chirriaron contra el piso de mosaico blanco y negro, mientras se apresuraba hacia la parte trasera, ya 10 minutos tarde para su doble turno. «Llegas tarde», le dijo Rosa desde detrás del mostrador, su acento jarocho más cargado de afecto que de reproche. La mujer mayor había trabajado en la fonda de sal durante 20 años y trataba a cada mesera como a una hija. Lo sé», respondió Ximena sin aliento, atándose el delantal alrededor de la cintura con eficiencia practicada. El metro se retrasó de nuevo y tuve que pasar por el hospital para dejar los papeles del seguro de mamá. La expresión de Rosa se suavizó al instante. «¿Cómo está tu madre, doña Isabel?». Ximena forzó una sonrisa, aunque el peso sobre sus hombros pareció hacerse más pesado con la pregunta. «Los doctores dicen que está respondiendo bien al tratamiento. Las cuentas, sin embargo…». Dejó la frase en el aire, no queriendo cargar a Rosa con números que la mantenían despierta por las noches. La deuda había crecido a más de 2 millones de pesos, una montaña que escalaba un doble turno a la vez. «Dios proveerá, mi amor», dijo Rosa, apretando la mano de Ximena. «Eres una buena hija, tu padre estaría orgulloso». La mención de su padre provocó un familiar dolor en el pecho de Ximena. El detective Miguel Rodríguez había muerto en cumplimiento del deber hacía 5 años, atrapado en un fuego cruzado durante un operativo que salió mal. Él siempre le había dicho a Ximena que hacer lo correcto no siempre era fácil, pero siempre valía la pena. Ella intentaba vivir según esas palabras, incluso cuando lo correcto significaba trabajar 70 horas a la semana y sobrevivir con 3 horas de sueño. «La mesa 6 necesita agua», dijo Rosa suavemente, trayendo a Ximena de vuelta al presente. «Y el cubículo 12 acaba de sentarse». Ximena tomó una jarra de agua y comenzó sus rondas a través del paisaje familiar de cubículos, con asientos de vinil rojo y mesas con bordes cromados. La fonda de sal era una institución en la Ciudad de México, una de las últimas fondas de la vieja escuela, en un barrio cada vez más lleno de cafés de moda y restaurantes artesanales. Los clientes habituales la amaban por su autenticidad, las verdaderas malteadas, las hamburguesas que realmente sabían a carne, el pastel casero que la hermana de Rosa horneaba fresco cada mañana. La multitud de la noche crecía constantemente. Camioneros que comían rápido antes de regresar a la carretera, enfermeras del hospital a 3 cuadras de distancia que aún vestían sus uniformes, parejas de ancianos que venían aquí desde hacía 50 años. Y ocasionalmente, aunque Ximena intentaba no pensar demasiado en ello, gente del otro lado de la ley. La Ciudad de México había cambiado mucho con los años, pero algunas cosas permanecían constantes. El barrio aún tenía sus sombras, sus historias susurradas, sus reglas tácitas. Ximena había aprendido temprano a mantener la cabeza baja, servir a todos con la misma sonrisa educada y nunca hacer preguntas sobre los hombres de trajes caros que a veces ocupaban el cubículo de la esquina. «¡Ximena!». Una vocecita la sacó de sus pensamientos, llamando su atención hacia el cubículo 7. 2 niños de 6 años, un niño y una niña, estaban prácticamente rebotando en sus asientos. Sofía y Marcos, los gemelos. El rostro de Ximena se iluminó con una calidez genuina mientras se acercaba a su mesa. «Vaya, vaya, si no son mis clientes favoritos. ¿Qué hacen ustedes dos aquí en esta noche lluviosa?». Sofía, con sus rizos oscuros recogidos por una diadema roja, sonrió ampliamente. «Papá dijo que podíamos cenar hot cakes. ¿Podemos pedirlos con chispas de chocolate, por favor?». «Yo quiero de moras azules», declaró Marcos, su expresión seria cómicamente en desacuerdo con su pequeño rostro. Parecía un pequeño hombre de negocios en su mini playera polo. «Claro que sí», dijo Ximena, revolviendo el cabello de Marcos con afecto. Había atendido a estos niños al menos una docena de veces en los últimos 6 meses, siempre encantada con sus modales educados
y su entusiasmo contagioso. Nunca venían con su madre. Ximena había sabido por conversaciones casuales que la mujer había fallecido hacía unos años. En su lugar, venían con su padre, o a veces con un hombre de aspecto severo que parecía ser una especie de asistente. Esa noche, su padre estaba sentado frente a ellos, y Ximena sintió su habitual mezcla de fascinación y desasosiego al mirarlo. Dante Montero era imposible de no notar, incluso cuando intentaba pasar desapercibido. Llevaba un simple suéter negro y jeans, sin joyas llamativas ni demostraciones obvias de riqueza. Pero había algo en él que imponía atención. Quizás era la forma en que se erguía, con la postura perfecta de alguien acostumbrado a la autoridad. Quizás era la aguda inteligencia de sus ojos oscuros, constantemente conscientes de todo lo que sucedía a su alrededor. O quizás era simplemente la reputación que lo precedía, las historias susurradas que flotaban por las redes clandestinas de la Ciudad de México. Ximena sabía quién era. Todos en el barrio sabían quién era Dante Montero, incluso si fingían no saberlo. Había oído las historias sobre los negocios de su familia, sobre su influencia, sobre el imperio construido sobre cimientos que no quería examinar demasiado de cerca, pero también lo había visto con sus hijos. Y esa versión de Dante Montero era alguien completamente diferente, gentil, paciente, presente de una manera que hablaba de amor genuino. Buenas noches, señor Montero, dijo Ximena profesionalmente, encontrando sus ojos brevemente. Café, por favor, respondió él, su voz un murmullo bajo que de alguna manera lograba ser tanto imponente como educado. Negro, sin azúcar. Mientras Ximena servía su café, notó la forma en que sus ojos seguían escudriñando la fonda. Nunca quietos, siempre conscientes. Era el comportamiento de alguien que había aprendido que la relajación podía ser peligrosa. Incluso aquí, en una humilde fonda con sus hijos, no podía bajar completamente la guardia. «Papá, mira esto», dijo Sofía intentando equilibrar una cuchara en su nariz. Marcos inmediatamente trató de imitarla, y ambos niños se rieron a carcajadas cuando las cucharas cayeron sobre la mesa. Por un momento, la expresión seria de Dante se suavizó en algo parecido a la paz. Sonrió a sus hijos, una verdadera sonrisa que transformó todo su rostro. Muy impresionante, princesita, pero tal vez mantengamos las cucharas en la mesa antes de perder un ojo. El señor Montero tiene razón, dijo Ximena con un guiño. He visto algunos incidentes bastante serios relacionados con cucharas en mi tiempo. ¡Qué peligro! Los gemelos rieron y Ximena sintió esa calidez familiar en su pecho. Estos momentos, estas simples conexiones humanas, eran lo que hacía que las largas horas valieran la pena. No importaba quién era su padre o a qué se dedicaba. Estos eran solo niños que merecían amabilidad y normalidad. Les traeré esos hot cakes, dijo Ximena, girándose hacia la cocina. Mientras se alejaba, sintió los ojos de Dante seguirla brevemente antes de regresar a sus hijos. No era amenazador ni incómodo, solo la misma conciencia cuidadosa que dirigía a todo lo que lo rodeaba. La cocina era un caos controlado, con el propio Sal manejando la plancha mientras otros dos cocineros se las arreglaban con los pedidos. Ximena colgó la orden de los gemelos en la rueda y tomó 3 platos que estaban listos para la mesa 11. El ritmo del trabajo era calmante en su previsibilidad. Tomar órdenes, entregar comida, rellenar bebidas, recoger platos, repetir. Mantenía sus manos ocupadas y su mente concentrada, dejando poco espacio para preocuparse por las facturas del hospital o el próximo tratamiento de su madre, o si alguna vez tendría una vida más allá del trabajo y el agotamiento. La mesa 12 necesita su cuenta, llamó Rosa, y Ximena asintió, ya en movimiento. La fonda se estaba llenando ahora, casi todos los cubículos ocupados. La lluvia había empujado a la gente adentro, buscando calor y comida reconfortante. Las ventanas se empañaban con la condensación, creando una atmósfera de capullo que hacía que el mundo áspero exterior pareciera distante. Ximena entregó comidas, rellenó tazas de café y charló con los clientes habituales, todo el tiempo manteniendo un ojo en el cubículo 7.
Había aprendido a estar atenta a las necesidades de los gemelos. A Sofía le gustaban sus hot cakes cortados en trozos pequeños. Marcos prefería su leche en una taza azul específica, y ambos necesitaban servilletas adicionales porque comían con un entusiasmo desordenado. Cuando la comida estuvo lista, Ximena llevó los platos con cuidado a través de la concurrida fonda. Dos hot cakes con chispas de chocolate para la hermosa dama, anunció colocando el plato de Sofía con un floreo, y hot cakes de moras azules para el apuesto caballero. Gracias, señorita Ximena, corearon ambos niños, y Dante asintió en agradecimiento. ¿Necesita algo más?, preguntó Ximena. Esto es perfecto, respondió Dante. Había algo en su voz, una cualidad de gratitud genuina que parecía casi ajena a él, como si no estuviera acostumbrado a las pequeñas amabilidades. Mientras Ximena se giraba para irse, Sofía extendió la mano y la tomó. Señorita Ximena, su pulsera es tan bonita. ¿Se la dio su mamá? Ximena miró la sencilla pulsera de plata en su muñeca. Un regalo de su padre por su cumpleaños número 16. En realidad, mi papá me la dio. Fue hace mucho tiempo, pero la uso todos los días para recordarlo. ¿Dónde está él?, preguntó Marcos con la inocente franqueza de la niñez. Está en el cielo, dijo Ximena suavemente. Pero creo que me cuida, asegurándose de que estoy bien. La expresión de Sofía se volvió seria. Nuestra mami también está en el cielo. Papá dice que es nuestro ángel guardián. El corazón de Ximena se encogió. Miró a Dante y vio algo vulnerable cruzar su rostro antes de que lo enmascarara. Estoy segura de que sí, dijo Ximena suavemente. Y apuesto a que está muy orgullosa de ustedes dos. ¿Puedes ser nuestra amiga, señorita Ximena?, preguntó Sofía de repente. No tenemos muchos amigos. Papá dice que es complicado. Antes de que Ximena pudiera responder, Dante habló en voz baja. Sofía, la señorita Ximena tiene trabajo que hacer. No podemos quitarle todo su tiempo. Pero sus ojos se encontraron con los de Ximena y ella vio algo allí. Quizás soledad, quizás arrepentimiento, quizás simplemente el reconocimiento de una persona navegando las complicaciones de la vida a su manera. Ya soy su amiga, dijo Ximena, apretando suavemente la mano de Sofía. Y los amigos se cuidan, ¿verdad? Sí. Ambos gemelos estuvieron de acuerdo con entusiasmo. Mientras Ximena se alejaba, sintió la mirada de Dante en su espalda de nuevo, más pesada esta vez, cargada con algo que no podía nombrar. La noche continuó. Ximena se movió por su sección con gracia eficiente, su cuerpo funcionando en piloto automático. Aunque su mente divagaba hacia las tareas de mañana, necesitaba llamar al administrador del hospital sobre un plan de pago, recoger las recetas de su madre, tal vez dormir unas pocas horas antes de que comenzara su turno de la mañana a las 6 semanas. A las 8:47 p.m., según el reloj sobre el mostrador, todo cambió. La puerta principal se abrió de golpe con la fuerza suficiente para golpear la pared. 3 hombres entraron, sus rostros parcialmente oscurecidos por cuellos de chaqueta, levantados y gorras de béisbol bajas. La lluvia entró con ellos junto con algo más, una tensión tan densa que parecía absorber el aire de la habitación. Ximena, de pie cerca de la estación de café, sintió que sus instintos se encendían con una advertencia. Había crecido en la Ciudad de México, hija de un detective, y había heredado la capacidad de su padre para leer el peligro en los sutiles cambios del lenguaje corporal y la atmósfera. Estos hombres no eran clientes que buscaban refugio de la lluvia. La fonda quedó en silencio, excepto por el chisporroteo de la plancha y el zumbido bajo de las unidades de refrigeración. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Incluso Sal, que lo había visto todo en 30 años de dirigir este lugar, se quedó inmóvil con su espátula suspendida en el aire. Los ojos del líder recorrieron la habitación con un enfoque depredador antes de posarse en el cubículo 7, en Dante Montero y sus 2 hijos. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose como una cuerda de dulce. Ximena vio cómo el lenguaje corporal de Dante cambió instantáneamente de padre relajado a algo completamente diferente. Tenso, listo, peligroso.
Su mano se movió casi imperceptiblemente, extendiéndose sobre la mesa para tocar los brazos de sus hijos. «Quédense detrás de mí», dijo en voz baja, su voz portando un tono de autoridad absoluta que los gemelos obedecieron de inmediato sin cuestionar. Años de entrenamiento, se dio cuenta Ximena con un escalofrío. Les habían enseñado qué hacer en situaciones como esta. El líder dio 3 pasos dentro de la fonda. Su mano derecha estaba dentro de su chaqueta, y la voz del padre de Ximena resonó en su memoria. Cuando alguien mantiene su mano oculta así, o tienen mucho frío o son muy peligrosos. Generalmente es lo segundo. Moretti, dijo el hombre, con su voz resonando en la fonda en silencio. Tienes algo que le pertenece a mi patrón. Hemos venido a cobrar. Dante se levantó lentamente, posicionándose entre los hombres y sus hijos. Su rostro estaba completamente tranquilo, pero Ximena podía ver el cálculo en sus ojos, evaluando salidas, distancias, posibilidades. Este no es el lugar, dijo con calma. Hay gente inocente aquí. Niños, dijo otro hombre, y había algo cruel en su sonrisa. Qué gracioso cómo funciona eso. El corazón de Ximena latía con fuerza. Miró alrededor de la fonda a Rosa, petrificada detrás del mostrador, a la pareja de ancianos en el cubículo 3, agarrándose de las manos, a la joven madre con un bebé en la esquina, con lágrimas corriendo por su rostro. Todos estaban atrapados en este momento, rehenes del conflicto de otra persona. La postura de Dante cambió ligeramente, y Ximena lo reconoció. Su padre le había enseñado sobre los indicadores previos al ataque, las sutiles preparaciones físicas que alguien hace antes de que estalle la violencia. Dante se estaba preparando para defender a sus hijos, pero el ángulo estaba completamente mal. Los hombres estaban posicionados de tal manera que cualquier confrontación pondría a los gemelos directamente en peligro. La mano del líder comenzó a salir de su chaqueta. Ximena no pensó. La voz de su padre resonó en su memoria. A veces lo correcto no es lo inteligente, mija, pero sigue siendo lo correcto. Ella se movió 3 pasos desde la estación de café hasta el cubículo 7, su cuerpo posicionado entre los niños y la puerta, los brazos ligeramente extendidos, como si de alguna manera pudiera protegerlos con su cuerpo de 57 kilos. Por favor, dijo, su voz notablemente firme a pesar del terror que corría por sus venas. Hay niños aquí. Cualquier problema que tengan puede resolverse en otro lugar. Déjenlos ir. La expresión del líder parpadeó con sorpresa, luego con algo parecido a la admiración. Señorita, usted no sabe en lo que se está metiendo. Sé que hay 2 niños de 6 años que no han hecho nada malo, respondió Ximena. Detrás de ella podía sentir a Sofía y Marcos temblando. Podía sentir la tensión de Dante como electricidad en el aire. Lo que sea que tenga que pasar, no tiene que involucrarlos a ellos. «Ximena, muévete», dijo Dante, su voz tensa con un miedo controlado. Y ella se dio cuenta con asombro de que él tenía miedo por ella. Este hombre, que probablemente temía muy poco, tenía miedo por la mesera que se había interpuesto entre sus hijos y el peligro. «Está bien», dijo Ximena suavemente, sin saber si le hablaba a Dante, a los niños o a sí misma. Los ojos del líder se endurecieron. «Última oportunidad, Moretti. Lo que estamos buscando, o...» El resto de sus palabras se ahogaron por la repentina erupción de movimiento. Ximena sintió más que vio el cambio en la dinámica, la forma en que la violencia puede explotar desde la quietud en un abrir y cerrar de ojos. Hubo gritos, el choque de platos mientras la gente se lanzaba a cubrirse. Rosa gritaba desde detrás del mostrador, y luego dolor. Floreció en el abdomen de Ximena como una flor de fuego, robándole el aliento y el equilibrio en el mismo instante. Escuchó a Sofía gritar, sintió manos fuertes sujetarla cuando sus piernas cedieron. Escuchó la voz de Dante, ya no tranquila, ya no controlada, gritando algo que no pudo procesar. El suelo vino a su encuentro. O tal vez ella estaba cayendo. Las losetas del techo sobre su cabeza parecían muy blancas, muy distantes. Hubo más sonidos, pasos corriendo, más gritos.
Sirenas ya aullando en la distancia porque alguien debió haber llamado mientras ella no prestaba atención. Ximena, quédate conmigo. El rostro de Dante apareció sobre ella, sus manos presionando su estómago con una presión firme y constante. Había sangre. Ella podía verla en sus manos, oscura y preocupante, y tuvo la distante realización de que era la suya. Mírame, quédate conmigo. Los, los niños, logró susurrar. Cada palabra requería un esfuerzo que no estaba segura de tener. ¿Están seguros? Están a salvo, dijo Dante. Y había algo en su voz que nunca antes había escuchado. Una cualidad cruda, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Vas a estar bien, ya viene la ayuda. Solo quédate despierta. Mírame a los ojos. Ella intentó concentrarse en su rostro, pero seguía borrándose por los bordes. Pudo escuchar a Sofía llorar, pudo escuchar la vocecita de Marcos preguntando si la señorita Ximena iba a ir al cielo como su mami, y su corazón se rompió por ellos incluso mientras su cuerpo se enfriaba. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Dante, y Ximena se dio cuenta con sorpresa de que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué harías eso? Era una buena pregunta. Apenas conocía a estos niños. No conocía a su padre, excepto como un cliente que siempre dejaba propinas generosas y decía por favor y gracias. Tenía sus propios problemas, su propia vida de la que preocuparse. No había ninguna razón lógica para haberse interpuesto en el peligro por ellos, excepto que sí la había. El padre de Ximena le había enseñado que cada vida importaba, que los niños merecían protección, que a veces tenías que ser valiente incluso cuando estabas aterrorizada. Y en ese momento, cuando había visto esas dos caritas llenas de miedo, no había habido elección en absoluto. Son solo niños, susurró, y hasta para sus propios oídos su voz sonaba lejana. Solo niños. Vas a estar bien, repitió Dante. Pero ella podía escuchar el miedo bajo sus palabras. La ambulancia está aquí. Solo aguanta. Los paramédicos invadieron su campo de visión, sus rostros profesionales y preocupados. Sintió que la levantaban. Sintió el aire frío de la noche mientras la llevaban deprisa hacia la ambulancia. La lluvia le cayó en la cara y pensó distraídamente que se sentía bien, purificante de alguna manera. Dante subió a la ambulancia con ella, aún sosteniéndole la mano, su costoso suéter empapado de lluvia y su sangre. Detrás de él, a través de las puertas abiertas, Ximena pudo ver a Vicente, el hombre severo que a veces acompañaba a los gemelos, reuniendo a Sofía y Marcos, protegiéndolos de la vista de ella en la camilla. «Señor, ¿es usted familia?», preguntó un paramédico a Dante. «Sí», dijo Dante sin dudar, con los ojos fijos en el rostro de Ximena. «Ella es familia». El paramédico asintió y se puso a trabajar, conectando monitores, iniciando una vía intravenosa, hablando en rápidas terminologías médicas que Ximena no pudo seguir. Sintió presión en su abdomen, sintió el escozor de las agujas, sintió que su cuerpo era manipulado mientras intentaban estabilizarla. «Ximena», dijo Dante, apretándole suavemente la mano. «¿Me puedes oír?». Ella logró un pequeño asentimiento. Aunque incluso ese simple movimiento requería un inmenso esfuerzo, su cuerpo se sentía pesado, desconectado, como si perteneciera a otra persona. «Necesito que luches», dijo, y había una intensa ferocidad en su voz que atravesó su creciente confusión. «Necesito que te quedes aquí. Mis hijos te necesitan. Necesito que te quedes». Lo, lo intento, susurró. Aunque no estaba segura de cuán exitosa era, el frío se extendía por su cuerpo, haciendo que sus pensamientos fueran lentos y confusos. Podía sentir cómo se escurría como agua entre sus manos. «Háblame de tu madre», dijo Dante de repente. «Dijiste que está enferma. Háblame de ella». Ximena parpadeó lentamente, tratando de concentrarse en su rostro. «Isabel», logró decir. «Ella es fuerte, como mi papá. Me enseñó a siempre ayudar a la gente, a ser amable». «Lo aprendiste bien», dijo Dante, y su voz se quebró ligeramente. «Eres la persona más amable que he conocido».
Ximena Rodríguez. No nos dejes. No los dejes a ellos. Ya han perdido suficiente. La ambulancia corrió por las calles de la Ciudad de México, las sirenas aullando. Ximena sentía cada vuelta, cada bache, enviando oleadas de dolor por su cuerpo. Los paramédicos trabajaban con urgente eficiencia, hablando con voces tranquilas que no coincidían del todo con la velocidad de sus movimientos. La presión arterial está bajando, dijo uno de ellos. Necesitamos ir más rápido. 3 minutos hasta el Hospital Central, gritó el conductor. ¿3 minutos? Ximena se preguntó si tenía 3 minutos. Se preguntó si su madre estaría bien sin ella, quién pagaría las facturas médicas, si Rosa se acordaría de poner chispas de chocolate extra en los hot cakes de los gemelos. Pensamientos estúpidos, triviales, pero flotaban en su mente como hojas en el agua. Ximena, abre los ojos, ordenó Dante, y ella se dio cuenta de que los había cerrado. Mírame, dime cuál es el color favorito de Sofía. Rojo, susurró Ximena, aferrándose a la pregunta como a un salvavidas. Le gustan las diademas rojas. ¿Y Marcos? Azul, como el cielo, como los héroes. Así es, dijo Dante, acariciándole el dorso de la mano con el pulgar. Hablan de ti, sabes, en casa. La señorita Ximena siempre sonríe. La señorita Ximena cuenta los mejores chistes. La señorita Ximena hace que el mundo parezca más seguro. Los has estado protegiendo durante meses de pequeñas maneras. Esta noche fue simplemente más grande. Ximena quiso decirle que eso no era protección, que eso era simplemente ser humano. Pero las palabras no salieron. El frío le había llegado al pecho ahora, dificultando la respiración. Los monitores comenzaron a emitir pitidos con mayor urgencia. Posible hemorragia interna, dijo un paramédico. Nuestro equipo debe estar listo cuando lleguemos. Ya casi llegas, le dijo Dante, su voz ahora urgente. Solo aguanta un poco más. Eres tan fuerte, Ximena, más fuerte que cualquier persona que haya conocido. Te interpusiste en el peligro por 2 niños que apenas conocías. Eso no es ordinario. Eso es extraordinario. La ambulancia se detuvo bruscamente y de repente había más gente, más manos, una camilla siendo sacada del vehículo. Ximena vislumbró la entrada del hospital, luces brillantes que cortaban la lluvia. Dante estaba siendo alejado. Una enfermera le decía que no podía entrar al quirófano, pero su mano sostuvo la de ella hasta el último segundo. ¿Por qué?, preguntó él de nuevo con la voz quebrándose. ¿Por qué lo hiciste? Ximena lo miró, a este hombre complicado con sangre en las manos y amor en los ojos, y entendió algo fundamental. Las personas no eran solo una cosa, eran contradicciones, capaces tanto de oscuridad como de luz, de violencia y ternura. Había visto cómo miraba a sus hijos, el amor desesperado de un padre tratando de proteger lo que más le importaba en un mundo peligroso. Porque, susurró, usando el último de sus fuerzas para hablar claramente, alguien tenía que ser su ángel. Entonces la puerta quirúrgica se abrió y fue arrastrada hacia la luz y el ruido y las voces urgentes. Lo último que escuchó antes de que el mundo se desvaneciera a negro fue a Dante Montero, temido jefe del crimen organizado, gritando su nombre como una oración. Fuera de la sala de operaciones, Dante se desplomó en una silla de plástico, sus manos aún temblorosas, aún manchadas con la sangre de Ximena. Vicente apareció a su lado con Sofía y Marcos. Los rostros de ambos niños estaban surcados de lágrimas. «Papá, ¿la señorita Ximena va a morir?», preguntó Sofía, su vocecita temblorosa. Dante abrazó a los 2 niños, sosteniéndolos con una ferocidad nacida del terror de la noche. «No lo sé, princesita», dijo honestamente, porque nunca les había mentido a sus hijos sobre cosas importantes. «Pero ella está luchando, y vamos a luchar con ella, ¿de acuerdo? Vamos a rezar y esperar y hacer todo lo que podamos». «Ella nos salvó», dijo Marcos, su carita seria aún más solemne de lo habitual. «Como una superheroína». «Sí», asintió Dante, su voz ronca con una emoción que rara vez dejaba ver a nadie. «Como una superheroína, como un ángel». Se reclinó, un brazo alrededor de cada niño, y miró fijamente las puertas de la sala de operaciones.
Por primera vez en 15 años, desde antes de que muriera su esposa, desde antes de que hubiera construido su imperio sobre cimientos de miedo y control, Dante Montero se sintió verdaderamente indefenso. Todo su poder, toda su influencia, todo su dinero, nada de eso podía ayudar a la mujer que luchaba por su vida detrás de esas puertas. La mujer que lo había dado todo para proteger a dos niños a los que no tenía ninguna obligación de salvar. La mujer que había mirado a sus hijos y había visto lo que él veía. Inocencia por la que valía la pena morir. En su bolsillo, su teléfono zumbó con mensajes de su organización, exigiendo saber qué había pasado, preguntando sobre represalias, cuestionando su próximo movimiento. Dante los ignoró a todos. Su próximo movimiento era sentarse en esa incómoda silla, abrazando a sus hijos, y esperar a ver si una desinteresada mesera llamada Ximena Rodríguez sobreviviría la noche. Afuera, la lluvia de noviembre seguía cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles, pero incapaz de borrar el conocimiento de que todo había cambiado. Que en algún lugar del caos y la violencia de este mundo, todavía había personas capaces de una abnegación extraordinaria, que los ángeles caminaban entre ellos, llevando tenis y delantales de mesera, sirviendo hot cakes y protegiendo niños con nada más que sus frágiles cuerpos y un inmenso coraje. Y Dante Montero, que se creía más allá de la redención, se encontró esperando desesperadamente que este ángel en particular sobreviviera para ver otro amanecer. Las luces fluorescentes de la UCI del Hospital General de la Ciudad de México zumbaban con una constancia estéril que Dante Montero había llegado a despreciar durante las últimas 18 horas. Estaba sentado en una incómoda silla de vinilo fuera de la unidad de cuidados intensivos, su costoso suéter reemplazado por una sencilla camiseta gris que Vicente le había traído. Aunque rastros de sangre aún manchaban sus manos, por mucho que se las hubiera frotado en el lavabo del baño. Sofía y Marcos dormían inquietamente en el sofá de la sala de espera, sus pequeños cuerpos acurrucados bajo la chaqueta de Vicente. Eran las 3:47 AM, según el reloj de pared que Dante había visto avanzar en cada segundo. Agonizante desde que Ximena Rodríguez había sido llevada a cirugía. 4 horas de cirugía, 2 horas de recuperación, 12 horas de monitoreo crítico. El médico habló en términos cautelosos sobre trauma significativo, hemorragia interna masiva y pronóstico reservado. Habían logrado detener la hemorragia, reparar el daño, pero el cuerpo de Ximena había entrado en shock por la pérdida de sangre. Estaba viva, pero apenas respirando con la ayuda de máquinas, sus signos vitales monitoreados por tecnología que emitía pitidos y zumbidos en un ritmo interminable. «Deberías ir a casa, jefe», dijo Vicente en voz baja, apareciendo con 2 tazas del horrible café del hospital. Era la mano derecha de Dante, lo había sido durante 15 años, y sabía mejor que nadie lo inusual que era esta vigilia. Los niños necesitan descansar. Tú necesitas descansar. Yo puedo quedarme y llamarte si algo cambia. Dante aceptó el café, pero no lo bebió. «No me voy». Vicente se sentó en la silla a su lado, su rostro curtido pensativo. «¿Le puedo preguntar algo? Y no es por faltarle el respeto, pero ¿por qué? ¿Por qué seguimos aquí? No es familia, no es parte de la organización. Es una mesera que tomó una decisión, una valiente decisión». «Sí, pero... ¿pero qué?», interrumpió Dante, su voz baja y tensa. «Pero no importa. ¿Pero debería simplemente irme porque no es nadie importante?» «No estoy diciendo eso», respondió Vicente con cuidado. «Estoy diciendo que tienes responsabilidades. La organización está haciendo preguntas. El incidente de anoche...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «La gente se pregunta por qué la familia Castellano se sintió lo suficientemente audaz como para hacer un movimiento. Están cuestionando su juicio, su fuerza». La mandíbula de Dante se apretó. La familia Castellano había estado traspasando los límites durante meses, probando sus territorios, su paciencia. La noche anterior había sido su movimiento más descarado hasta el momento, entrando en un lugar público, poniendo en riesgo a civiles. Era un mensaje, un desafío.
En circunstancias normales, Dante ya estaría planeando su respuesta, demostrando por qué tal falta de respeto tenía consecuencias. Pero cada vez que pensaba en irse, veía el rostro de Ximena mientras se desmayaba. Escuchaba su pregunta susurrada. ¿Los niños están a salvo? Mi juicio está bien, dijo Dante finalmente. También mi fuerza. Cualquiera que cuestione cualquiera de las dos puede hablar conmigo directamente. Están asustados, jefe, dijo Vicente sin rodeos. Ha estado aquí 18 horas. No ha hecho una sola llamada sobre negocios. Está sentado en un hospital por una mujer que apenas conoce. Eso no es propio de usted. Pone nerviosa a la gente. Bien, respondió Dante. La gente nerviosa es gente cuidadosa. Vicente suspiró, pero no insistió. Después de 23 años en esta vida, comprendía cuándo los argumentos eran inútiles. En su lugar, sacó su teléfono y revisó los mensajes. La policía quiere interrogarlo a usted y a los niños. Procedimiento estándar para testigos. No habrá policía. La voz de Dante era firme. Todavía no. Los gemelos ya han pasado por suficiente. Cuando esté listo para dar una declaración, llamaré al detective Mejía. Me debe un favor. Era parte de la vida, el cuidadoso equilibrio entre cooperación y autoconservación de parecer útil sin revelar nada de provecho. Dante había estado navegando estas aguas desde que tenía 20 años, cuando su padre murió y le dejó un imperio construido sobre lealtad, miedo y relaciones muy cuidadosas con la gente adecuada. Hice que investigaran sobre ella, dijo Vicente, sacando una pequeña libreta. Ximena Rodríguez, 28 años, creció en la colonia Roma. Su padre era el detective de la policía, Miguel Rodríguez. Murió en cumplimiento de su deber hace 5 años durante un incidente en Tepito. La atención de Dante se agudizó. ¿Murió cómo? En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hubo una confrontación, se intercambiaron disparos. Le alcanzó uno mientras intentaba proteger a los transeúntes. Vicente miró a Dante de forma significativa. Se interpuso entre civiles, justamente como su hija. Un escalofrío corrió por el pecho de Dante. De tal palo, tal astilla, ambos dispuestos a sacrificarse por extraños. Vicente continuó leyendo. Su madre es Isabel Rodríguez, 56 años, actualmente recibiendo tratamiento por cáncer de mama en etapa 3 en este mismo hospital. Las facturas médicas ascienden a más de 2 millones de pesos. Ximena trabaja doble turno en la fonda, además de trabajos de catering los fines de semana, intentando cubrir los costos. No tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento. Se graduó del bachillerato con honores, pero no pudo permitirse la universidad. Rechazó ofertas de becas para quedarse en casa y cuidar de su madre después de que su padre muriera. Ella sacrificó su futuro, dijo Dante en voz baja, para cuidar de su familia. Así parece, según todas las versiones, es exactamente lo que aparenta ser. Una buena persona trabajando duro y tratando de ayudar a su madre. Vicente cerró su libreta. Lo que hace esto aún más extraño, jefe. No tenía ninguna razón para involucrarse anoche, ninguna conexión con usted o los niños más allá de servirles hot cakes unas cuantas veces. Pudo haberse quedado detrás del mostrador. Pudo haber salido por la parte de atrás. En su lugar, se interpuso entre 3 hombres armados. No, interrumpió Dante bruscamente, mirando a sus hijos dormidos. No enfrente de ellos. Vicente asintió disculpándose. Mi punto es que personas así no existen en nuestro mundo. La gente no arriesga todo por extraños. Siempre hay un motivo oculto. Siempre hay algo que quieren. Quizás ella es diferente, dijo Dante. Quizás es exactamente lo que aparenta ser. Alguien que ve niños en peligro y reacciona por puro instinto. ¿Y eso no le preocupa? Preguntó Vicente. Ese nivel de bondad. En nuestro mundo, ese tipo de persona o se corrompe o se destruye. Ella ya ha sido destrozada, dijo Dante, con la voz áspera. Está ahí adentro luchando por su vida por mi culpa. Porque mis decisiones, mi vida, mis enemigos la pusieron en esa situación.
Vicente guardó silencio por un momento. Jefe, usted no apretó el gatillo, no le pidió que se interpusiera, pero yo soy la razón por la que estaban allí, interrumpió Dante. Mis decisiones crearon esa situación. Ella es una persona inocente atrapada en el fuego cruzado de una vida que nunca eligió. Se frotó la cara cansado. Justo como mi esposa, justo como todos los que se acercan a mí eventualmente. La mención de la difunta esposa de Dante, Lucía, quedó suspendida en el aire entre ellos. Ella había muerto hacía 3 años, no por violencia, sino por una condición médica que había sido diagnosticada demasiado tarde. Cuando la detectaron, ya era tarde. Dante había invertido todos sus recursos en el problema, los mejores médicos que el dinero podía comprar, tratamientos experimentales, todo. Nada había funcionado. Se había visto obligado a observar impotente cómo la mujer que amaba se desvanecía, dejándolo solo con 2 hijos de 3 años y un corazón que se había endurecido hasta volverse algo frío e impenetrable. O eso pensaba él. Una enfermera salió de la UCI y Dante se puso de pie de inmediato. ¿Cómo está? La enfermera, una mujer amable de unos 50 años, esbozó una pequeña sonrisa. Está estable, todavía en estado crítico, pero sus signos vitales están mejorando ligeramente. Las próximas 48 horas serán cruciales. ¿Puedo verla?, preguntó Dante. Solo familiares, me temo. Política del hospital. Soy su... Dante dudó, sin saber qué mentira decir, pero Vicente intervino con fluidez. Es su prometido, dijo Vicente. Se iban a comprometer el próximo mes. Por favor, ha estado aquí toda la noche. La expresión de la enfermera se suavizó con simpatía. Solo por unos minutos, y por favor no moleste el equipo, ni intente despertarla. Su cuerpo necesita descansar para curarse. Dante asintió y siguió a la enfermera a través de las puertas automáticas hacia la UCI. La unidad estaba tenuemente iluminada con 6 camas separadas por cortinas. Los sonidos del equipo médico creaban una sinfonía de pitidos, silbidos y respiración mecánica. En la tercera cama, parcialmente oculta por una cortina azul, yacía Ximena Rodríguez. A Dante se le cortó la respiración. Parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital. Su cabello oscuro extendido sobre la almohada blanca. Su piel pálida contra los diversos tubos y cables conectados a su cuerpo. Un ventilador la ayudaba a respirar con precisión rítmica. Líneas intravenosas corrían de ambos brazos. Los monitores mostraban su frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de oxígeno en números brillantes que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Es una luchadora, dijo la enfermera suavemente, ajustando una de las bolsas intravenosas. Tuvimos varios momentos durante la cirugía en los que pensamos que la habíamos perdido, pero siguió luchando. Lo que sea que tenga para vivir, la mantiene aquí. Su madre, pensó Dante. Isabel Rodríguez esperando en otra parte de este mismo hospital a que su hija despertara, sin saber aún que Ximena había sido herida. Vicente había logrado mantener la noticia contenida, pero no podían ocultarlo para siempre. ¿Puede oírme?, preguntó Dante, acercándose una silla a la cama. Realmente no lo sabemos, admitió la enfermera. Algunos pacientes reportan recordar conversaciones de cuando estaban inconscientes. Otros no recuerdan nada, pero siempre animo a la familia a hablarles. No puede hacer daño y podría ayudar. Los dejó solos y Dante se sentó en la silla sin saber qué decir o hacer. Había estado en hospitales antes, cuando murió su padre, cuando Lucía estuvo enferma, cuando Marcos se había roto el brazo al caerse del equipo del parque. Pero esto era diferente. Se trataba de alguien que había salvado la vida de sus hijos, y ni siquiera la conocía realmente. Ximena, dijo finalmente, su voz incierta. No sé si puedes oírme. La enfermera dice que tal vez sí. No soy bueno para esto de hablar. Quiero decir, Lucía solía decir que estaba emocionalmente estreñido. Sonrió ligeramente al recordarlo. Ella tenía razón. Se acercó con cuidado, evitando las vías intravenosas, y tomó la mano de Ximena. Estaba fría al tacto, pequeña y delicada en su palma más grande.
Sofía y Marcos están afuera durmiendo. Querían quedarse, querían verte, pero las enfermeras no los dejan entrar a la UCI. Han estado preguntando por ti constantemente. ¿Cuándo despertará la señorita Ximena? ¿Podemos traerle flores? ¿Seguirá siendo nuestra amiga? Su voz se volvió áspera. Ya perdieron a su madre. No puedo, no pueden perderte a ti también. Los monitores emitieron un pitido constante sin ofrecer respuesta. Hice que investigaran tus antecedentes, continuó Dante. Sé sobre tu padre, sobre tu madre, sobre las cuentas que estás tratando de pagar. Sé que lo diste todo para cuidar de tu familia. Hizo una pausa, luchando con emociones que generalmente mantenía ocultas. Eres extraordinaria, Ximena Rodríguez. En un mundo lleno de gente que solo se preocupa por sí misma, tú te preocupas por todos los demás, incluso por extraños, incluso por un hombre como yo y mis hijos. Se recostó, aún sosteniendo su mano, y dejó que el silencio se extendiera entre ellos. La UCI zumbaba con actividad incluso en las primeras horas de la mañana. Enfermeras revisando pacientes, médicos revisando expedientes, máquinas manteniendo la vida a través de la tecnología y la medicina. A mi esposa le habrías caído bien, dijo Dante finalmente. Lucía era así también, amable, desinteresada. Veía lo mejor en todos, incluso en mí. Se rió amargamente, especialmente en mí. Se casó conmigo sabiendo exactamente cómo era mi vida, a qué se dedicaba mi familia. Pensó que podría salvarme, redimirme de alguna manera, convertirme en algo mejor. Miró el rostro sereno de Ximena. Por un tiempo lo hizo. Cuando ella vivía, trataba de ser digno de ella. Trataba de ser el hombre que ella creía que podía ser. Después de que ella murió, dejó la frase en el aire. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Después de que ella murió, volví a ser lo que siempre estuve destinado a ser. Frío, calculador, eficaz. El ventilador silbaba rítmicamente, respirando por Ximena, manteniéndola viva. Pero anoche, al verte interponerte entre mis hijos sin dudar, sin pensar en ti misma, la voz de Dante se quebró ligeramente. Me recordaste que la bondad todavía existe, que algunas personas todavía actúan por motivos puros sin esperar nada a cambio. Y ahora estás aquí luchando por tu vida porque protegiste lo que yo debería haber podido proteger. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, el rostro en su mano libre. Por primera vez desde que murió Lucía, Dante Montero se permitió sentir el peso total de sus elecciones, su vida, sus fracasos. Había construido un imperio, había impuesto respeto y miedo, había provisto a su familia por medios legítimos y de otra índole, pero no había podido protegerlos en una fonda en una noche lluviosa de noviembre. Una mesera había hecho lo que él no pudo. Voy a arreglar esto, dijo en voz baja pero firme. Las facturas médicas de tu madre. Yo me encargaré de ellas, de todas, y me aseguraré de que las personas responsables de esto enfrenten las consecuencias. No venganza, no violencia, sino justicia. Justicia auténtica. Te mereces eso. La puerta se abrió y Vicente apareció, haciendo un gesto urgente. Dante se levantó renuentemente, aún sosteniendo la mano de Ximena. Tengo que irme, pero volveré. Los niños volverán. No te dejaremos sola en esta lucha. Le apretó suavemente la mano y se volvió para irse. Pero al llegar al umbral, miró hacia atrás una vez más. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias por ver a mis hijos como dignos de ser salvados. Gracias por ser su ángel cuando más lo necesitaban. Fuera de la UCI, Vicente parecía preocupado. Tenemos un problema. La señora Rodríguez, la madre de Ximena, está preguntando por su hija. Las enfermeras le dijeron que Ximena normalmente la visita todas las mañanas antes de su turno. Se está alterando, haciendo preguntas. La mandíbula de Dante se tensó. ¿Dónde está ella? Cuarto piso, ala de oncología. Llévame allí. Se movieron por los pasillos del hospital, pasando a otros visitantes de la madrugada y a trabajadores agotados del turno de noche que se preparaban para ir a casa. El cuarto piso era más tranquilo,
más tenue. Los centros de tratamiento de cáncer tenían una energía diferente a las salas de emergencia o las UCI. Menos frenética, más resignada. La batalla larga y lenta en lugar de la crisis repentina. Vicente lo llevó a la habitación 412, donde una mujer estaba sentada en la cama, su cabello gris cubierto con una colorida pañoleta. Isabel Rodríguez tenía la misma estructura ósea que su hija, la misma mandíbula determinada, incluso debilitada por la enfermedad y el tratamiento. Irradiaba una fuerza que le recordaba a Dante la Ximena que yacía inconsciente 3 pisos abajo. Señora Rodríguez, dijo Dante, entrando en la habitación. Mi nombre es Dante Montero. Soy amigo de Ximena. Los ojos agudos de Isabel lo evaluaron rápidamente, observando su reloj costoso, su porte, la forma en que Vicente hacía guardia en la puerta. Usted no es un amigo, dijo sin rodeos. Los amigos no tienen guardaespaldas. ¿Quién es usted realmente? ¿Y dónde está mi hija? Dante apreció su franqueza. Hizo que lo que tenía que decir fuera un poco más fácil. Acercó una silla a la cama y se sentó. Ximena fue herida anoche. Está abajo en la UCI. Está estable, pero es grave. El color se vació del rostro de Isabel. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hubo un incidente en la fonda donde trabaja. Ximena protegió a 2 niños de un daño. Fue herida en el proceso. Dante mantuvo su voz firme. Está en estado crítico, pero luchando. Los doctores dicen que las próximas 48 horas son cruciales. Las manos de Isabel apretaron la sábana tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Ella protegió a unos niños, repitió, y algo que parecía orgullo mezclado con dolor cruzó su rostro. Por supuesto que lo hizo. Así es ella, igual que su padre. Miró a Dante con una intensidad repentinamente penetrante. ¿Eran sus hijos? Dante no vio el sentido de mentir. Sí, entonces usted es la razón por la que mi hija se está muriendo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Dante esperaba. Sí, dijo simplemente, lo soy. Isabel lo miró fijamente por un largo momento. La mayoría de los hombres pondrían excusas, desviarían la culpa. Usted no está haciendo eso. No hay excusas, respondió Dante. Mi vida, mis decisiones, mis enemigos crearon la situación. Ximena tomó una decisión valiente y desinteresada. Pero no habría tenido que tomarla si no hubiera sido por mí. ¿Qué clase de hombre es usted?, preguntó Isabel en voz baja. Que la gente lo persiga a usted y a sus hijos. Uno complicado, dijo Dante. Un hombre que intenta ser mejor de lo que fue, pero que aún carga con el peso de lo que ha sido. Isabel cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, brillaban con lágrimas no derramadas. Quiero verla. Lo arreglaré, prometió Dante. La UCI tiene políticas de visitas estrictas, pero me aseguraré de que pueda verla. ¿Por qué haría eso?, preguntó Isabel. ¿Por qué le importa lo que le pase a Ximena? ¿Es esto culpa? ¿Obligación? Dante consideró la pregunta cuidadosamente. Ambas cosas, admitió, pero también algo más. Su hija miró a 2 niños que apenas conocía y decidió que valía la pena morir por ellos. Esa clase de desinterés es rara. Es valiosa. Quiero asegurarme de que sobreviva para que pueda seguir siendo esa clase de persona en un mundo que desesperadamente necesita más gente así. Isabel estudió su rostro por un largo momento. ¿Está enamorado de ella? No, dijo Dante de inmediato. Pero incluso mientras hablaba, se sintió incierto. Amor era lo que había tenido con Lucía. Años construyendo una vida juntos, de sueños compartidos e intimidades diarias. Lo que sentía por Ximena era algo diferente, algo que no podía nombrar. Admiración, ciertamente, gratitud, absolutamente, pero también algo más profundo, algo que había echado raíces en su pecho cuando ella había susurrado, «Son solo niños», mientras su vida se desangraba en el piso de la fonda. «Todavía no», dijo Isabel, viendo algo en su expresión que Dante mismo no comprendía del todo. «Pero lo estará. Lo puedo ver. Mi hija tiene ese efecto en la gente. Te hace querer ser mejor de lo que eres». Antes de que Dante pudiera responder,
Su teléfono zumbó. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Respondió de inmediato. Papá, ¿qué pasa? La voz de Sofía estaba cargada de lágrimas. Una enfermera vino y nos despertó. Dice que la señorita Ximena está despertando. Está preguntando por alguien. Dante se puso de pie al instante. Estaré allí. Quédate con Vicente. Colgó y miró a Isabel. Ximena está despertando. Tengo que irme. Ayúdala, dijo Isabel con urgencia. Pase, lo que necesite, ayúdala. Promételo. Lo prometo, dijo Dante, y lo dijo con cada fibra de su ser. Corrió por los pasillos del hospital con un desenfreno que era completamente diferente a su habitual comportamiento controlado. Vicente apenas siguió su ritmo, llamándole la atención sobre no atraer la atención, sobre mantener el protocolo, pero a Dante no le importaba. Ximena estaba despertando, estaba luchando por regresar. Las puertas de la UCI ya se abrían mientras él se acercaba. La misma amable enfermera lo esperaba. Está consciente, pero desorientada. No deja de preguntar si los niños están a salvo. Pensé que usted podría ayudar a calmarla. Dante entró en la unidad y fue directamente a la cama de Ximena. Sus ojos estaban abiertos, desenfocados, pero abiertos, y ella intentaba hablar a través del tubo de respiración. Un médico ya se estaba preparando para retirárselo, explicando que sus niveles de oxígeno eran buenos, que ahora podía respirar por sí misma. El proceso llevó varios minutos. Ximena tosió y jadeó mientras le quitaban el tubo, su cuerpo recordando cómo respirar sin asistencia mecánica. Dante permaneció de pie junto a su cama, con el corazón latiendo con fuerza, esperando. Finalmente, los ojos de Ximena encontraron su rostro. El reconocimiento parpadeó en sus facciones, seguido de confusión y luego claridad. Sus labios se movieron y cuando salió el sonido, fue áspero y débil, pero inconfundible. Los niños. ¿A salvo? Dante sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho simultáneamente. Después de todo lo que había pasado, cirugía, trauma, 18 horas inconsciente, su primera preocupación seguía siendo por Sofía y Marcos. Están a salvo, te dijo, con la voz cargada de emoción. No intentó ocultarlo. Están justo afuera, esperando verte. Han estado muy preocupados. Los ojos de Ximena se cerraron en señal de alivio. Las lágrimas resbalaron por sus pálidas mejillas. Bien, susurró. Eso es bueno. ¿Cómo se siente? Preguntó el doctor, revisando sus monitores. ¿Algún dolor? Me duele todo, admitió Ximena, su voz apenas audible. Pero está viva, afirmó el doctor con una sonrisa. Y mucho. Es increíblemente afortunada, señorita Rodríguez. La herida fue grave, pero usted es joven y fuerte. Con el cuidado y el descanso adecuados, debería recuperarse por completo. La mirada de Ximena se dirigió de nuevo a Dante. Está aquí. He estado aquí desde que la trajeron, dijo Dante. No me iba a ir hasta que supiera que estaría bien. Sus hijos están bien, completamente ilesos, gracias a usted. Dante acercó la silla y se sentó, poniéndose a la altura de sus ojos. Ximena, lo que hizo no hay palabras. Salvó sus vidas. Cualquiera lo habría hecho, comenzó Ximena, pero Dante negó con la cabeza. No, no lo habrían hecho. La mayoría de la gente habría huido, se habría protegido. Usted dio un paso adelante cuando todos los demás retrocedían. Puso a dos niños que apenas conoce por delante de su propia seguridad. Eso no es normal, eso es extraordinario. Ximena parecía avergonzada por el elogio. No pensé, solo me moví. Eso es lo que lo hace aún más notable, dijo Dante. Fue puro instinto, pura bondad. Una enfermera interrumpió suavemente. Lo siento, pero la señorita Rodríguez necesita descansar. La emoción de despertarse le ha subido la presión arterial. Necesitamos mantenerla tranquila. ¿Mis hijos pueden verla? Preguntó Dante. Solo un momento. Han estado aterrorizados. La enfermera dudó, luego asintió. 2 minutos, no más. Dante fue a buscar a Sofía y Marcos, quienes esperaban ansiosamente con Vicente
justo fuera de las puertas de la UCI. Los rostros de ambos niños estaban cubiertos de lágrimas, sus ojos rojos de tanto llorar. Está despierta, les dijo Dante, agachándose a su altura, pero está muy débil y necesita descansar. Pueden verla solo un minuto para saludarla, pero luego tenemos que dejarla dormir. ¿Entienden? Ambos niños asintieron solemnemente. Dante los condujo a la UCI, Vicente siguiéndolos a una distancia respetuosa. Cuando Ximena vio a los gemelos, su rostro cansado se iluminó con una sonrisa genuina. «Hola», dijo suavemente. «Vengan aquí». Sofía y Marcos se acercaron a la cama con cuidado, como si Ximena pudiera romperse. Sofía extendió la mano y tocó suavemente la de Ximena. «Nos salvaste», dijo Sofía con la voz temblorosa. «Los hombres malos nos iban a hacer daño, pero tú los detuviste». «Eres nuestra heroína», agregó Marcos, su carita seria más seria que nunca. «Como dice papá, eres nuestro ángel». Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas de nuevo. «Me alegro de que ambos estén bien. Eso es lo único que importa». «¿Te vas a morir?», preguntó Sofía con la franqueza directa de la niñez. «Como mami». «No, mi amor», dijo Ximena, aunque el esfuerzo de hablar la estaba agotando claramente. «Voy a estar bien. Solo necesito descansar y luego estaré como nueva». «¿Lo prometes?», preguntó Marcos. «Lo prometo», dijo Ximena. Y aunque no podía saber si eso era cierto, la convicción en su voz hizo que hasta Dante le creyera. «Señorita Ximena», dijo Sofía, sacando algo de su bolsillo. «Te hice esto en la cafetería del hospital». Tenían papel y crayones. Mostró un dibujo de figuras de palitos, dos pequeñas y una más grande con alas de ángel. «Esa eres tú, protegiéndonos». Ximena tomó el dibujo con cuidado, sosteniéndolo como si fuera de oro. «Es hermoso, Sofía. Gracias, lo guardaré para siempre». La enfermera le dio un golpecito en el reloj a Dante y éste asintió. «Tenemos que dejar descansar a la señorita Ximena ahora, pero volveremos pronto, ¿de acuerdo?». Ambos niños se inclinaron con cuidado, dándole a Ximena el más suave de los abrazos antes de que Dante los llevara de vuelta afuera. Vicente los llevó a desayunar, dejando a Dante solo con Ximena una vez más. «Tu madre está arriba», dijo Dante en voz baja. «Sabe lo que pasó. Quiere verte». «¡Mamá!». La expresión de Ximena se desmoronó. «Debe estar tan preocupada. Y las facturas. Necesito volver al trabajo». «La fonda está bien», interrumpió Dante suavemente. «Y también las facturas de tu madre. Yo me encargo de todo». «No», dijo Ximena con sorprendente firmeza. «No quiero caridad. No quiero». «No es caridad», dijo Dante. «Es gratitud. Es lo menos que puedo hacer después de lo que hiciste por mi familia. Por favor, Ximena, déjame ayudarte». Ximena parecía querer discutir, pero el agotamiento la estaba abrumando. Sus ojos seguían queriendo cerrarse a pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierta. «Descansa», dijo Dante suavemente. «Ya resolveremos todo lo demás más tarde. Por ahora, solo concéntrate en recuperarte». «Dante», susurró Ximena, su voz desvaneciéndose. «Los hombres volverán. Tu vida es peligrosa». «Lo sé», admitió Dante, «pero esa es mi carga, no la tuya. Los niños». Los ojos de Ximena se estaban cerrando. El sueño la reclamaba a pesar de su resistencia. «Estarán protegidos». Dante prometió, «Siempre. Te doy mi palabra». La respiración de Ximena se hizo más profunda y cayó en el sueño, su mano relajándose en la de él. Dante se sentó allí un momento más, mirando a esta mujer extraordinaria que había puesto su mundo patas arriba en el espacio de una sola noche. Isabel Rodríguez tenía razón. Ximena te hacía querer ser mejor de lo que eras. Y Dante comenzaba a darse cuenta de que quería ser mucho mejor. No solo por sus hijos, aunque ellos eran razón suficiente, sino también por la mujer que yacía en esa cama de hospital, luchando por volver a la vida con el mismo coraje que había mostrado al interponerse en el peligro. Se puso de pie finalmente, le dio un suave beso en la frente a Ximena y salió de la UCI. Vicente esperaba con los gemelos,
que habían recibido hot cakes de la cafetería, con chispas de chocolate y de moras azules, tal como los habían pedido en la fonda antes de que todo saliera mal. ¿Y ahora qué, jefe?, preguntó Vicente en voz baja. Dante miró a sus hijos, luego de vuelta a las puertas de la UCI donde Ximena dormía. Por primera vez en años, no tenía absolutamente idea de lo que vendría después. Su vida cuidadosamente controlada había sido destrozada por una mesera desinteresada y su imposible coraje. Ahora, dijo Dante lentamente, descubrimos cómo merecer la segunda oportunidad que nos ha dado. Sofía tiró de su mano. Papá, ¿puede la señorita Ximena venir a vivir con nosotros cuando se mejore, para que ya no tenga que trabajar tan duro? Era una pregunta inocente de una niña de 6 años que acababa de conocer a su heroína. Pero mientras Dante miraba el rostro esperanzado de su hija, se dio cuenta de que no era una idea tan extraña después de todo. Ximena Rodríguez había entrado en sus vidas como un ángel, apareciendo en medio del caos. Y quizás, solo quizás, estaba destinada a quedarse. 3 semanas después de aquella noche lluviosa en la fonda, Ximena Rodríguez estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Solo unos pasos más, la animó María, su fisioterapeuta, mientras Ximena se aferraba a las barras paralelas con una determinación de nudillos blancos. Lo estás haciendo genial. Tu progreso ha sido extraordinario. Ximena forzó sus piernas hacia adelante, cada paso enviando ecos de dolor a través de su cuerpo en recuperación. La lesión había causado un daño significativo, y el proceso de recuperación era lento y frustrante, pero nunca había sido de las que se rendían fácilmente. Eso es todo por hoy, dijo María con una sonrisa de aprobación. Has aumentado tu distancia en un 20% esta semana. A este ritmo, estarás corriendo maratones para la primavera. Me conformaría con caminar al baño sin sentir que he escalado el Everest, respondió Ximena, logrando una carcajada cansada mientras se acomodaba en la silla de ruedas que se había convertido en su realidad temporal. Mientras María la llevaba de vuelta a su habitación de hospital, Ximena vio a dos figuras pequeñas y familiares corriendo por el pasillo, Vicente siguiéndolos a un ritmo más pausado. «Señorita Ximena», gritó Sofía, su diadema roja rebotando mientras corría. «Te trajimos algo». Marcos sostenía un recipiente de plástico. Galletas de chocolate. De verdad, no las del hospital. El corazón de Ximena se llenó de alegría al verlos. Durante 3 semanas los gemelos habían visitado casi a diario, trayendo dibujos, historias de su día y una alegría contagiosa que hacía que la habitación del hospital se sintiera menos estéril. Su padre también venía, aunque generalmente se quedaba en la puerta con aspecto incómodo, como si no supiera muy bien cuál debería ser su papel. «Eso parece increíble», dijo Ximena mientras los niños se agolpaban alrededor de su silla de ruedas. «¿Ayudaron a hacerlas?» «Las hizo Rosa», explicó Sofía, «de la fonda. Papá nos llevó a visitar y todos preguntaron por ti. Rosa lloró y dijo que te dijera que está rezando por ti». La mención de la fonda le provocó una punzada en el pecho a Ximena. Había estado allí 5 años, había entablado relaciones con clientes habituales, había encontrado una especie de familia en el caos de los turnos de cena y los desayunos de la madrugada. Ahora, por una noche, todo había cambiado. «¿Dónde está tu padre?», preguntó Ximena, notando que Dante no estaba con ellos. «Hablando por teléfono», dijo Marcos con un dramático giro de ojos que parecía extrañamente adulto en su rostro de 6 años. «Siempre hablando por teléfono. Vicente dice que papá trabaja demasiado». Vicente se aclaró la garganta diplomáticamente. «El señor Montero maneja muchos asuntos importantes». Ximena sonrió ante la cuidadosa redacción. Había aprendido en las últimas semanas que Vicente era un maestro en decir mucho revelando poco. Había sido amable con ella, siempre respetuoso, pero mantenía una distancia profesional que le recordaba a Ximena exactamente quiénes eran estas personas. Dante apareció momentos después, con el teléfono en la mano, su expresión preocupada. Sin embargo, cuando vio a Ximena, algo se suavizó en su rostro, una transformación que Ximena había presenciado cada vez más a lo largo de su tiempo juntos. «Ximena», dijo, con la voz cálida, «¿qué tal la fisioterapia?» «Dolorosa y agotadora», admitió Ximena.
Así que básicamente exitosa. Dante sonrió, una verdadera sonrisa que le llegó a los ojos. El doctor dice que te estás curando más rápido de lo esperado. Están hablando de darte el alta en unos días. El estómago de Jimena se contrajo ante la noticia. Había estado tratando de no pensar en lo que vendría después. Su pequeño apartamento requería subir 3 tramos de escaleras. Imposible en su condición actual. Su madre todavía estaba en el hospital de arriba, todavía en tratamiento, y las cuentas médicas de su propio cuidado debían ser astronómicas, lo que se sumaba a la deuda ya insuperable. Como si leyera sus pensamientos, Dante dijo con cautela: «Necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda. ¿Tienes dónde ir cuando te den el alta?» «Ya encontraré algo», dijo Ximena, odiando la incertidumbre en su propia voz. «La señorita Ximena debería venir a vivir con nosotros», anunció Sofía con la seguridad de alguien que ya había decidido el asunto. «Tenemos muchas habitaciones y ella puede tener la de las ventanas grandes donde mamá solía pintar». «Sofía, Nyan», dijo Dante suavemente. «Ya hablamos de esto. La señorita Ximena tiene su propia vida, sus propios planes». «¿En realidad?», interrumpió Ximena, sorprendiéndose a sí misma. «No tengo realmente planes o una forma práctica de manejar la recuperación sola». Respiró hondo, con el orgullo mezclado con la necesidad. «Los doctores dicen que necesitaré ayuda durante al menos 6 semanas. Mi apartamento no es accesible. Mi mamá todavía está aquí. No tengo familia cerca ni amigos que puedan darse el lujo de faltar al trabajo para ayudarme». La expresión de Dante se volvió ilegible. «He querido hablar contigo sobre esto. Tengo una propuesta». Ximena esperó, sin saber qué esperar. «Ven a quedarte en mi casa mientras te recuperas», dijo Dante. «No como caridad», agregó rápidamente, viendo la resistencia automática de Ximena. «Como empleo. Los gemelos necesitan una niñera, alguien que pueda estar ahí cuando yo esté trabajando. Ayudar con las tareas, proporcionar estabilidad. Tendrías tu propia suite, total privacidad y acceso completo a nuestro equipo de fisioterapia. A cambio, pasarías tiempo con Sofía y Marcos. Solo tareas ligeras, nada que interfiera con tu recuperación». «No sé nada de ser niñera», protestó Ximena. «Sabes ser amable», respondió Dante. «Sabes cómo hacer que mis hijos se sientan seguros y valorados. Eso es más importante que cualquier certificación». Ximena miró a los gemelos, que la observaban con expresiones esperanzadas. La oferta era tentadora, casi demasiado tentadora. Resolvía sus problemas inmediatos mientras le permitía mantener la dignidad a través del trabajo en lugar de aceptar limosnas. Pero también significaba entrar más completamente en el mundo de Dante, convertirse en parte de una vida que no comprendía del todo. «¿Y mi madre?», preguntó Ximena. «No puedo simplemente abandonarla aquí». «El tratamiento de su madre está cubierto», dijo Dante. «Absolutamente todo, y cuando esté lo suficientemente bien para recibir el alta, también haremos los arreglos para su cuidado. Esto no es condicional, Ximena. Ya sea que acepte o no el puesto de niñera, las facturas médicas de su familia están pagadas». «¿Por qué?», preguntó Ximena, la pregunta que le había estado quemando el pecho durante semanas. «¿Por qué hace todo esto?». Dante se agachó junto a su silla de ruedas, poniéndose a su altura. «Porque salvaste la vida de mis hijos, porque eres una buena persona que merece ayuda, y porque él hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Porque me recuerdas que la bondad todavía existe. Quiero proteger eso. Protegerte». Ximena sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Había sido independiente durante tanto tiempo, asumiendo cargas sola, que aceptar ayuda se sentía extraño y aterrador. Pero también estaba agotada por el dolor, la preocupación, la lucha constante por sobrevivir. «Bien», dijo suavemente, «lo intentaré temporalmente, hasta que me recupere por completo». Sofía chilló de alegría y se lanzó a abrazar a Ximena por el cuello. Marcos hizo lo mismo desde el otro lado, y Ximena se encontró riendo a pesar de sus lágrimas, abrumada por su alegría inocente. Dante se puso de pie, su mano tocando brevemente el hombro de Ximena. «Gracias por confiar en nosotros». 5 días después,
Ximena recibió el alta del hospital. El coche de Dante, un elegante sedán negro que probablemente costaba más de lo que Ximena había ganado en toda su vida, se detuvo frente a un edificio en Polanco que le cortó la respiración. ¿Aquí vive usted?, preguntó Ximena, mirando el moderno rascacielos. El último piso, confirmó Dante, ayudándola a salir del coche mientras Vicente manejaba su silla de ruedas. La vista es espectacular. El viaje en ascensor al penthouse se sintió surrealista. Ximena había vivido toda su vida en modestos apartamentos de la Ciudad de México. Nunca había imaginado espacios como el que estaba por ver. Ventanas de piso a techo con vistas a la Alameda Central, elegantes muebles modernos, obras de arte en las paredes que probablemente valían más que la casa de su madre. Tu habitación está por aquí, dijo Dante, conduciéndola por un pasillo. La dejé lista con todo lo que el médico recomendó. La suite del dormitorio era más grande que todo el apartamento de Ximena. Una cama de hospital con controles para ajustar, un baño privado con barras de agarre y una ducha sin barreras diseñada para la accesibilidad. Grandes ventanas con persianas automáticas y por todas partes, pequeños detalles que hablaban de consideración. Flores frescas, libros en la mesita de noche, fotografías de Sofía y Marcos jugando en el parque. Los gemelos ayudaron a decorar, explicó Dante, notando la atención de Ximena a las obras de arte infantiles cuidadosamente colgadas en una pared. Querían que te sintieras bienvenida. Es perfecto, dijo Ximena, verdaderamente conmovida. Gracias. Durante las semanas siguientes, Ximena se acomodó en una rutina que se sentía extraña y cómoda a la vez. Las mañanas comenzaban con fisioterapia en el gimnasio privado del edificio, donde Dante había contratado a un terapeuta para que trabajara con ella a diario. Luego el desayuno con los gemelos, ayudándolos con sus lecciones escolares en casa mientras ella continuaba con su propia recuperación. Descubrió que a Sofía le encantaba el arte y podía pasar horas dibujando elaboradas imágenes de su familia, siempre incluyendo a Ximena ahora, generalmente con alas de ángel. Marcos estaba fascinado por los números y los patrones, ya haciendo matemáticas mucho más allá de su nivel de edad. Ambos niños eran brillantes, dulces y ansiosos por una interacción normal. ¿No van a la escuela normal?, preguntó Ximena a Dante una noche mientras estaban sentados en la sala de estar después de que los gemelos se habían acostado. Preocupaciones de seguridad, dijo Dante con cuidado. Tienen excelentes tutores y socializan en actividades cuidadosamente monitoreadas. No es lo ideal, pero es necesario. Esa es una forma dura de crecer, observó Ximena. Lo es, asintió Dante, su expresión preocupada. A veces me pregunto si los estoy protegiendo o aislándolos, si la vida que he construido los mantiene a salvo o simplemente los mantiene. Era lo más honesto que había sido sobre sus preocupaciones, y Ximena se sintió privilegiada por la confianza implícita en sus palabras. Están felices, dijo Ximena. Ríen, juegan, se sienten amados. Eso es lo que más importa. Dante la miró con una intensidad que le cortó la respiración a Ximena. Has traído luz a esta casa. Ríen más desde que llegaste. Son más ligeros de alguna manera. Usted también, dijo Ximena antes de poder detenerse. Dante sonrió, una de esas raras sonrisas completas que transformaban todo su rostro. Supongo que sí, tienes ese efecto en la gente. A medida que pasaban las semanas, Ximena notó cambios en el comportamiento de Dante. Él comenzó a llegar a casa más temprano, uniéndose a las cenas familiares en lugar de comer solo en su oficina. Jugaba con los gemelos, les leía cuentos antes de dormir, los llevaba al parque los fines de semana con Vicente, manteniendo una distancia discreta. Le preguntaba a Ximena sobre su día, su recuperación, el progreso de su madre. Hablaban hasta altas horas de la noche. A veces las conversaciones iban desde recuerdos de la infancia hasta filosofía y sueños para el futuro. Ximena se sintió cayendo, no exactamente enamorada, sino en algo. Una conexión, una comprensión, un reconocimiento de que este hombre complicado estaba tratando de ser mejor de lo que sus circunstancias exigían. Una noche, 6 semanas después de su estancia,
Dante encontró a Jimena en el balcón con vistas a la ciudad. Había pasado de la silla de ruedas a las muletas y finalmente a caminar por su cuenta, aunque todavía se cansaba fácilmente. ¿No puedes dormir?, preguntó, uniéndose a ella en la barandilla. Solo pensando, admitió Jimena, en lo extraña que es la vida. Hace 2 meses estaba sirviendo hot cakes y preocupándome por el pago de las facturas. Ahora estoy de pie en un balcón de un penthouse de Polanco ayudando a criar a 2 niños increíbles. ¿Te arrepientes?, preguntó Dante en voz baja. ¿De todo lo que pasó? Ximena consideró la pregunta con atención. Había perdido su vida anterior, su independencia, su certeza sobre quién era y qué quería, pero también había ganado algo. Un propósito, una conexión, una familia que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido desde la muerte de su padre. No, dijo finalmente. No me arrepiento de haber protegido a Sofía y Marcos. No me arrepiento de nada de esto. Dante se giró para mirarla de frente. Ximena, necesito decirte algo. Esa noche en la fonda, cuando te interpusiste entre mis hijos, no solo les salvaste la vida a ellos, también me salvaste la mía. El corazón de Ximena comenzó a acelerarse. Dante, durante años me he movido por la vida mecánicamente. Continuó él, su voz áspera con emoción. Haciendo los movimientos, construyendo muros, convenciéndome de que la frialdad era fuerza. Luego apareciste, con tu imposible valentía y tu negativa a dejar que las malas circunstancias te amargaran. Me recordaste lo que significa ser humano. Le tomó la mano con cuidado, su toque suave. Me estoy enamorando de ti, Jimena Rodríguez. No sé si es justo decirlo, si es demasiado pronto, si alguna vez podrías sentir lo mismo por alguien como yo. Pero una vez me dijiste que alguien tenía que ser el ángel de mis hijos. Lo que no te das cuenta es que tú también has sido mi ángel. Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas. Había sentido la conexión crecer entre ellos, pero había tenido miedo de nombrarla. Miedo de esperar que alguien como Dante Montero pudiera ver a alguien como ella de otra manera que no fuera la mujer que había recibido una bala. Yo también estoy cayendo, susurró. He estado aterrada de admitirlo, pero lo estoy. Dante ahuecó su rostro entre sus manos, su toque reverente. Entonces, cae conmigo. Permíteme ser digno de ti. Permíteme construir algo mejor de lo que he sido. Y mientras las luces de Polanco brillaban debajo de ellos y el futuro se extendía, incierto pero esperanzador, Ximena se recostó en el abrazo de Dante y creyó por primera vez en años que los ángeles existían para todos, incluso para hombres complicados que intentan encontrar la redención, incluso para meseras que se habían interpuesto en el peligro y habían descubierto el amor al otro lado. 3 meses después de aquella noche en el balcón, Ximena se sentó frente a 2 agentes del FBI en una cafetería a 3 cuadras del edificio de Dante. Su corazón latía con fuerza mientras la agente especial Cheng deslizaba una carpeta sobre la mesa. «Sabemos quién es usted, señorita Rodríguez», dijo la agente Chang en voz baja. «Hija del detective Miguel Rodríguez. Sabemos que vive con Dante Montero. Sabemos sobre el incidente de la fonda». Las manos de Ximena temblaron ligeramente. «¿Qué quieren?» «Su ayuda», respondió la otra agente, Morales. «Hemos estado construyendo un caso durante años. Necesitamos a alguien de dentro, alguien en quien Montero confíe». «No lo traicionaré», dijo Ximena de inmediato. «¿Incluso sabiendo lo que es?», preguntó Chang. «¿Lo que hace su organización?». Ximena la miró fijamente. «Sé que está intentando cambiar. Lo he visto». La agente Morales se inclinó hacia adelante. «Personas como Montero no cambian, señorita Rodríguez. Simplemente mejoran en cuanto a ocultar lo que son. Su padre lo sabía. Murió tratando de detener a hombres como él». La mención de su padre golpeó con fuerza, pero Ximena se negó a inmutarse. «Mi padre también me enseñó que la gente merece segundas oportunidades, que la redención es posible». «¿Cree que esto es redención?», preguntó Chang. «¿O simplemente está enamorada de un hombre que es muy bueno manipulando?». La pregunta persiguió a Ximena mientras regresaba al penthouse. ¿Sería ingenua?
¿Había dejado que sus sentimientos la cegaran ante la realidad? Encontró a Dante en su oficina y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El FBI se me acercó hoy. La expresión de Dante no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. ¿Qué querían? Que te traicionara, que te ayudara a construir su caso. Ximena tomó aire. Dije que no, pero Dante, necesito la verdad, toda la verdad, exactamente qué estoy protegiendo. Dante se levantó, caminó hasta la ventana con vistas a la ciudad. Mereces honestidad. Su voz era grave. Mi familia construyó su fortuna con medios que no siempre fueron legales. Heredé ese imperio a los 20. Durante 15 años hice lo que se esperaba. Mantuve territorios, manejé operaciones, tomé decisiones que beneficiaron a la organización. ¿Y ahora? Preguntó Ximena. Ahora tengo hijos que me preguntan qué hago en el trabajo. Ahora te tengo a ti, mirándome como si pudiera hacer algo mejor. Se giró para mirarla. Llevo meses trabajando con mis abogados, transfiriendo todo a negocios legítimos, bienes raíces, restaurantes, inversiones. Es complicado y lento, pero está sucediendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería presentarte algo terminado, algo limpio. La voz de Dante se quebró ligeramente. Quería ser digno de ti antes de pedirte que te comprometieras con esta vida. Ximena cruzó la habitación, tomó sus manos. Me enamoré de quién eres ahora, no de quién serás algún día. Pero Dante, si realmente estás cambiando, realmente dejando atrás ese mundo, no puedes hacerlo a medias. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si el FBI tiene un caso, tal vez cooperarse a lo correcto. No para traicionar a la gente, sino para cerrar ese capítulo por completo, para elegir un futuro diferente para Sofía y Marcos, para nosotros. Dante la atrajo hacia él, su frente apoyada contra la suya. Ese tipo de cooperación conlleva riesgos, consecuencias, gente a la que no le gustará. Entonces los enfrentaremos juntos, dijo Ximena simplemente. La mañana siguiente trajo una crisis inesperada. Isabel Rodríguez, programada para ser dada de alta del hospital, había desaparecido. Las imágenes de seguridad mostraban a dos hombres escoltándola a un coche. Un mensaje llegó al teléfono de Dante. Tu cooperación por su seguridad. Las manos de Ximena temblaron al leerlo. Se llevaron a mi madre. La familia Castellano, dijo Dante con severidad, haciendo un movimiento mientras estoy vulnerable. ¿Qué hacemos? Preguntó Ximena, luchando contra el pánico. Dante hizo 3 llamadas telefónicas. La primera a su abogado, la segunda a la agente Chang, la tercera a sus contactos más confiables. Terminé con estos juegos, dijo. Si quieren cooperación, la tendrán, pero bajo mis términos. En cuestión de horas, se estructuró un acuerdo. Dante proporcionaría información sobre operaciones criminales, no su propia gente, sino sus rivales mutuos, los que habían iniciado todo este conflicto, a cambio de inmunidad para su familia, protección para Isabel y un borrón y cuenta nueva. ¿Estás seguro?, preguntó la agente Chang mientras estaban sentados en una sala de conferencias de un edificio federal. Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Llevo toda la vida intentando volver atrás, respondió Dante. Es hora de seguir adelante. La información proporcionada por Dante condujo a la recuperación segura de Isabel en 24 horas y al desmantelamiento de operaciones que habían plagado la Ciudad de México durante años. También marcó el final de la implicación de Dante Montero en el mundo que había heredado. 6 meses después, Ximena estaba de pie en la entrada de un restaurante recién renovado en la Ciudad de México. El cartel sobre la puerta decía El Ángel, en honor a su padre, el detective Miguel Ángel Rodríguez, cuya foto con su placa colgaba orgullosamente dentro. ¿Qué te parece?, preguntó Dante, apareciendo a su lado con Sofía y Marcos. Es perfecto, dijo Ximena, con lágrimas en los ojos. El restaurante había sido idea de Dante, un negocio legítimo, sí, pero también un tributo a la memoria de su padre y un símbolo de su nuevo comienzo.
Dentro, Rosa ya estaba cocinando, habiendo aceptado el puesto de chef principal con lágrimas de alegría. Los clientes habituales de la fonda los habían seguido, curiosos por la transformación. Isabel estaba sentada en una mesa junto a la ventana, su tratamiento terminado con éxito, luciendo más saludable de lo que había estado en años. «Señorita Ximena», llamó Sofía, «ven a ver el menú. Tiene todas nuestras cosas favoritas». Ximena rió, uniéndose a los niños en un cubículo, el mismo cubículo donde todo había cambiado aquella noche lluviosa de noviembre. El restaurante había adquirido piezas rescatadas de la fonda de sal, preservando la memoria mientras construía algo nuevo. Dante se deslizó en el cubículo a su lado, tomándole la mano. En su dedo llevaba un sencillo anillo de compromiso, sin ostentación, solo una promesa de para siempre. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Ximena miró a su alrededor, a esta vida que habían construido juntos. A los niños que ahora la llamaban mamá, a su madre, sana y sonriente, a un hombre que había elegido la redención sobre la reputación, a un restaurante lleno de gente unida por la comida, la comunidad y las segundas oportunidades. «Estoy en casa», dijo simplemente. Esa noche, mientras cerraban el restaurante después de un exitoso día de apertura, Dante abrazó a Ximena. «Aquella noche recibiste una bala por mis hijos, pero me diste algo mucho más valioso. Me devolviste el alma». Ximena lo besó suavemente. «Tú también me diste algo. Una familia, un propósito, una razón para creer que los ángeles existen para todos». «¿Incluso para hombres rotos?», preguntó Dante. «Especialmente para hombres rotos que intentan recomponerse». Fuera de El Ángel, la Ciudad de México continuaba su movimiento incesante. Coches pitando, gente riendo, la vida sucediendo en toda su compleja y hermosa realidad. Dentro, una ex mesera y un hombre redimido se sentaban con dos niños y una madre que había sobrevivido al cáncer, construyendo un futuro que ninguno de ellos había imaginado posible. Prueba de que a veces los ángeles que necesitamos aparecen con tenis y delantales de mesera, que la redención es real, que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, y que elegir dar un paso adelante cuando todos los demás retroceden puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Ximena Rodríguez había salvado a los hijos de Dante Montero aquella noche lluviosa de noviembre, pero en el proceso los había salvado a todos.